Capítulo 32. Misión de Facción 7. El grupo no tardó demasiado en reagruparse y continuar con su viaje. Los jóvenes se llevaron una sorpresa poco grata cuando descubrieron que ahora debían viajar a pie y además, debían tirar de un carruaje repleto de pesados cofres en su interior. Y también de un carro mercante, con cofres tapados, y un peso similar al del carruaje. Aunque ellos no lo sabían, para su suerte, varios de los cofres más grandes ya habían sido dejados en la ciudad costera de Dupe. Por lo cual, su totalidad actual no pesaba tanto como al inicio del viaje. De lo contrario, hubiera sido realmente difícil para este grupo lograr transportar la mercancía con fuerza humana pura. También, fue en este momento cuando todos descubrieron la fuerza descomunal que Lennox y Nikov tenían. Los dos gordos juntos llevaban el carruaje, repleto de cofres en su interior, y sin ayuda de nadie más, con bastante facilidad. Por lo cual, se convirtieron en los reemplazos perfectos para las mulas de carga que murieron bajo la avalancha de nieve. El otro carro, era llevado gracias a la fuerza de casi todos los demás juntos, y con la ayuda de varias cuerdas gruesas. Desmond, Aldair, Cedric, Killian, Pequeña Zorra y hasta Morgani, se ocuparon de mover el carro. Solo Kyle y Kendra, que eran los más livianos y faltos de fuerza bruta, entre todos los del grupo, sirvieron como vigías y estuvieron atentos al camino ante cualquier posible peligro. Kyle aprovechó el tiempo que duró el recorrido, para pensar en algunas cosas importantes, como sus proyectos personales. Sobre todo, en su último gran proyecto, el cual compartía con Aldair, como socios igualitarios, llamado Magicoin. El proyecto Magicoin fue una idea que Kyle había tenido en mente desde que hace mucho tiempo atrás, y que había ganado fuerza luego de hablar con Dylan, de la facción Nebulosa, cuando llegó por primera vez a la gran biblioteca del pabellón de aprendices. Pero, en aquel entonces, no tenía los conocimientos suficientes para desarrollar este colosal proyecto. Así que se vio obligado a enviar la idea hacia el fondo de su mente, durante un tiempo. Pero esto cambió radicalmente cuando Kyle conoció a Aldair, un conocedor en encantamientos de todo tipo, quien además era un experimentado segundo círculo. Después de compartir la idea y explicar los pormenores del asunto, el nuevo y el viejo líder de los duendes del bosque, se pusieron de acuerdo para encarar este ambicioso proyecto, que podría cambiar totalmente la forma de hacer negocios en la Academia Celestina y hasta, tal vez, reemplazar a los puntos de reconocimiento en un futuro no muy lejano. La Magicoin se trataba de una moneda mágica, similar a los BR, pero que no necesitaba pagar el impuesto de una unidad, cada vez que se usaba para comerciar fuera de los límites de la gran biblioteca. Además, podría ser usada para hacer transacciones decimales, en lugar de solo tener únicamente que usar números enteros, como sucedía con los PR. Esto significaba que sería mucho más conveniente a la hora de comerciar objetos de escaso valor, donde un solo PR de impuesto podría ser una cantidad descomunal a nivel porcentual, causando que los bienes de bajo costo, como una simple hierba común de alquimia, deban ser vendidos en grandes cantidades siempre, para poder justificar el costo de comercio. El ambicioso proyecto todavía estaba en sus inicios, pero ya había comenzado a ser usado por algunos aprendices del pabellón, gracias a algunas tácticas motivacionales que Kyle había aplicado, como el hecho de comenzar a vender sus productos y clases, con descuento, para quienes pagaran usando Magicoin, en lugar de PR. Después de algún corto periodo de tiempo inicial, utilizando este método, los Magicoin realmente tenían algún valor real en comparación a los PR. Pero todavía era una diferencia abismal, que no estaba muy clara por la mayoría. Kyle estimaba aproximadamente que en su círculo íntimo de personas, la zona de mayor influencia para su nueva moneda mágica, 500 unidades de Magicoin era un equivalente a tan solo un PR. O sea que, simplemente valían demasiado poco todavía. Pero él tenía esperanzas en que esto cambie a medida de que más personas comiencen a utilizarlos para comerciar en el pabellón. Esta moneda fue sumamente difícil de desarrollar, ya que debía interaccionar con las esferas de medición y utilizar la energía en estas para funcionar correctamente.
al igual que los PR. Aldair, a pesar de saber mucho sobre encantamientos, tuvo que pedir ayuda a otros en más de una ocasión para poder realizar su desarrollo de forma constante. Pero finalmente, después de mucho esfuerzo, logró desarrollar algo funcional, que al poco tiempo fue lanzado y compartido con otros públicamente. Kyle decidió que su moneda tenga un máximo de 100.000 unidades totales, pero en un inicio solo habría unas 50.000 disponibles, mientras que las otras 50.000 se generarían a lo largo de, estimativamente, los siguientes 10 años y de forma automática. El método elegido para su crecimiento había sido ampliamente debatido con Aldair, pero finalmente eligieron que sea por aumento proporcional pasivo del total de Magicoin. Esto significaba que una vez al año, en cierto día y a cierta hora puntual, todos los Magicoins se incrementarían un poco a nivel porcentual. En otras palabras, si una persona tuviera 100 Magicoin antes de empezar el día de aumento, luego de este día tendría un poco más. Y esto sucedería una vez por año y se repetiría durante por lo menos unos 10 años, hasta alcanzar el número máximo de 100.000 unidades totales en el mundo. Esto representaba que, probablemente, la moneda tendría una revaluación constante a lo largo de los años, aumentando su valor con el tiempo. Debido a que tenía preestablecido un número máximo total de existencias, el cual era 100.000. Por supuesto que, en el fondo, todo dependería de la aceptación futura que tendrían los Magicoin en la Academia Celestine. El sistema no era perfecto y Kyle ya había previsto algunos posibles problemas que quizás surgirían en un futuro, pero no eran nada serio en comparación con las ventajas que podría traerle a los aprendices de la Academia su nueva moneda. Y, sobre todo, asimismo. Y con respecto a la distribución inicial de las primeras 50.000 unidades de MC, Kyle y Aldair no estaban muy seguros sobre cómo hacerlo correctamente. Así que decidieron improvisar y las repartieron de la siguiente forma. Unas 10.000 unidades serían únicamente de Kyle y otras 10.000 de Aldair. Y las otras 30.000 unidades restantes, las repartieron entre sus allegados de las distintas facciones, con los cuales tuvieron alguna clase de trato comercial durante los últimos meses. Por ejemplo, compradores habituales, vendedores conocidos, o alumnos de idioma ancestral de Kyle, o gente afín a ellos de todo tipo. Básicamente se las dieron gratuitamente a todos los que conocían que podrían sacarles algún provecho, con el objetivo de estimular su uso en el pabellón. Los jóvenes tenían la esperanza de que esto les sirva para distribuir las monedas a lo largo de todo el pabellón de aprendices, pero en el fondo sabían que esto sería difícil de lograr y era un proyecto a largo plazo que podría tardar años en florecer. Sobre todo, si querían ingresar su moneda como método de comercio válido en los dos mercados alternativos. Esto llevaría algún tiempo también. La parte crucial del proyecto era que, una vez lanzado y vinculado a las esferas de medición de sus portadores, nadie, ni siquiera sus creadores, podrían cambiar las reglas absolutas principales con las cuales funcionaba esta nueva moneda mágica. En este sentido, era todavía más estricto a los BR, donde la academia podría modificar sus propiedades en cualquier momento si quisiera. Kyle ahora se encontraba perdido en sus pensamientos, mientras analizaba cómo poder hacer para desarrollar una tarjeta mágica que funcione con sus Magicoin, de la misma forma que la tarjeta mágica de medición de la academia funcionaba con los PR. Este era el siguiente paso importante en su proyecto, pero todavía los dos emprendedores no habían resuelto cómo hacer esto posible. Kyle incluso consideraba el hecho de pedirle ayuda a su padre, en caso de que Aldair y él no encuentren pronto una solución real para el asunto. El apuro que sentían por resolver esto se debía a que era muy impráctico para todos usar su nueva moneda mágica, si había que exponer un objeto tan valioso como la esfera mágica de medición para poder usarla. Si realmente quería popularizar los MC, necesitaría solucionar este asunto pronto. Él continuó sumergido en sus ideas y en silencio durante algún tiempo. Mientras tanto, el recorrido fue bastante duro para todos los demás, debido a muchas razones. La nieve no era muy honda, pero igualmente agregaba un esfuerzo extra al caminar, mientras arrastraban los pesados carros. El frío era intenso, y el viento comenzó a soplar con más fuerza con la caída del sol. Además, lo que antes se transportaba en 5 carros y un carruaje, con ayuda de animales, ahora se movía en solo 2 y a través de la fuerza humana.
Obviamente no sería algo sencillo. Aldair conocía un encantamiento para incrementar la fuerza de uno, pero su duración era algo corto, además, no tenía suficiente maná para usarlo en todos los del grupo y constantemente. Por lo cual, solo podría elegirse a sí mismo y a alguien más, para aplicar la bendición cada cierta cantidad de minutos. Esto ayudaba un poco al esfuerzo físico grupal, pero nada demasiado exagerado. Ya estaba muy avanzada la noche, cuando el grupo llegó hasta el parador descampado, donde se habían quedado en su primera noche de viaje con la caravana. Este descampado era rústico y sencillo, pero había razones importantes por las cuales era usado por casi todos los viajeros como lugar para pasar la noche. Por empezar, la cercanía que tenía con la montaña oscura, hacía que se cortara el incansable viento frío que soplaba desde el este. En una fría noche como esta, esto era algo sumamente importante. Además, el terreno era firme y llano, algo ideal para acampar. Por último, solían haber mercaderes pasando la noche aquí y siempre era mejor juntarse con otros hombres de bien, para protegerse de los posibles peligros externos. Y hoy, era una de estas noches. Cuando el grupo llegó al lugar, había otro grupo de personas acampando alrededor de una hoguera, con sus rostros pálidos por el frío, y sus manos extendidas, cerca del fuego. Morgani parecía conocer a uno de ellos, y se acercó para saludarlo y ponerse al día rápidamente. Este mercader parecía ser una buena persona, ya que, al conocer la tragedia que les había acontecido a Joseph Morgani y a su grupo, les prestó una de sus mulas de carga, con el objetivo de ayudarlos a superar el recorrido restante hasta la ciudad más cercana. Mientras los dos mercaderes charlaban y compartían información alegremente, los demás se desparramaron por el suelo y obtuvieron su merecido descanso. Los estómagos de Lennox y Nikov comenzaron a crujir con fuerza y todos se relajaron al fin, en estado de total agotamiento, y mientras disfrutaban de la comida preparada, que la otra caravana comercial les ofreció gentilmente, los jóvenes fueron pensando en sus distintas experiencias recientes, mientras el silencio reinaba en el grupo. La muerte de Tullido era algo que afligía mucho a Aldair, quien sentía que ya había sufrido demasiadas pérdidas de los duendes del bosque por esta vida, y estaba harto de su racha de mala suerte. Además, él ahora estaba más calmado y, aunque sabía que Killian había tenido gran parte de la culpa en el asunto, también entendía que no había querido hacer daño realmente. Killian solo era un sujeto idiota y ansioso, que había querido ayudar, pero de la forma equivocada. Kendra también pensaba sobre esto. O quizás no. En realidad, no le importaba quién era este tal Tullido que había decidido morir por algún motivo, lo único que le importaba es que no era Cedric. Kendra estaba muy segura de que, por alguna razón que no recordaba con exactitud, era Cedric quien debía explotar en 1000 pedazos la próxima vez. Un destello de sonrisa enfermiza se mostró brevemente en su rostro, mientras imaginaba esta situación. Killian pensaba en cómo resolvería su problema, una vez que terminara esta misión. El tartamudo podría ser bastante implacable cuando lo decidía y ahora le tenía bastante miedo. Él temía que Aldair realmente lo asesine, la próxima vez que no estuviera acá el presente para evitarlo. Los gordos habían comido velozmente, y ahora se encontraban soñando con que continuaban comiendo vorazmente sin parar. Se podría decir que sus sueños eran tan simples, como su existencia. Cedric pensaba en cómo Kael había logrado mantener al grupo enfocado y unido, a pesar de lo sucedido, y se preguntaba si podría haber hecho lo mismo en su situación. Esto era algo que solía hacer regularmente, ya que, a Cedric, realmente le gustaba compararse con Kael. Sobre todo, desde que se había visto obligado a ceder el liderazgo del grupo a él. Su pequeña zorra pensaba en cuándo volvería a ser llamado por su anterior nombre, el todopoderoso Gran Oso. Pero, en realidad, se conformaría con el simple hecho de ser notado por los demás, aunque fuese durante solo un instante. Desmond ya estaba durmiendo plácidamente. Su viejo cuerpo había hecho un gran desgaste físico hoy. Y su gran experiencia le dijo que esta era una rara oportunidad para descansar correctamente, en lugar de pensar en cosas innecesarias y desvelarse tontamente. Se podría decir que el único que no estaba totalmente agotado ahora era Kael. Principalmente porque, al igual que Kendra, él no había tirado del carro como todos los demás.
Pero a diferencia de ella, Kyle tenía más resistencia mental y determinación. Además, había algo sumamente extraño y mágico que lo llamaba sutilmente a la distancia otra vez. Esta vez era solo como una sensación de familiaridad, una sensación de regresar a tu querido hogar, una sensación que provenía desde la cima de la montaña oscura. Kyle realmente quería ir, a conocer lo que sea que lo esperara allí. Por alguna razón, creía que las cadenas de su maldito destino se romperían si se dirigía hacia este lugar ahora. Quizás había algo allí que le permitiría superar su objetivo principal en esta vida, y conseguir superar los 100 años de edad al fin. Pero, se conformaría con tan solo encontrar algo que le permita tomar las oportunidades únicas, como la que tuvo hoy, durante la próxima vez que se presente una situación similar. Kyle realmente odiaba el sentimiento de impotencia que había sentido recientemente. Sin importar el mundo en el que viva, Kyle sabía que el dinero era algo sumamente importante para obtener bienestar y prosperar. Y sin este, solo la miseria le esperaría. Pero hoy tuvo la oportunidad de volverse rico y debido a su debilidad actual, la tuvo que dejar pasar. Él realmente quería rectificar esta situación. A pesar de que, ante los ojos de los demás, él era un niño genio con un gran futuro por delante, Kyle ya había sentido muchas veces esta sensación de enormes expectativas depositadas sobre sus pequeños hombros. En algunas de las vidas anteriores también le había pasado. Pero la realidad podría ser algo cruel y solo los hechos reales y tangibles importaban. Sin importar qué tan grandes sean, las expectativas no podrían comerse. Kyle no estaba dispuesto a esperar hasta su adultez, para llegar a ser alguien exitoso en esta vida. Y, por alguna razón, sentía que las respuestas a sus problemas estaban en esta extraña montaña nevada. No perderé esta oportunidad. Debo ir. Pensó con determinación implacable, mientras miraba fijamente a la montaña oscura. Kyle sintió que este era el momento de agarrar a su maldito destino con sus propias manos y estrujarlo del cuello, como a un ganso en Navidad. Notas de Eiser. Se subirá otro capítulo el sábado próximo, como todos los sábados por la noche, o al alcanzar los 85 votos. El próximo capítulo completa el libro 1, pero no habrá hiato, y todo continuará normalmente. Saludos. Capítulo 33. Un terrible destino desconocido. La oscura y fría noche, acompañada con el cansancio por parte de todos en el grupo, hizo que nadie notara que una pequeña figura se escabulló rápidamente en dirección hacia la montaña oscura. En realidad, Kyle también estaba cansado. Pero no totalmente agotado como los demás. Además, la adrenalina que sentía ahora lo impulsaba hacia adelante casi sin pensar. Creo que pronto llegaré hasta el pie de la montaña. Pensó Kyle, después de caminar durante unos 30 minutos en línea recta. Se encontraba utilizando, sobre sí mismo, un encantamiento que le mejoraba considerablemente la visión nocturna, llamado Tapetum Lucidum. Esta bendición le otorgaba la posibilidad de tener una visión similar a la de un felino, al formar un tejido situado detrás de la retina, que actuaba como un espejo que refleja los rayos luminosos, incrementando así la luz disponible para los fotorreceptores y mejorando considerablemente su visión. En condiciones de escasa luminosidad como esta 3, los ojos de Kyle tenían un cierto brillo ahora, debido al uso activo de este encantamiento. De vez en cuando, algún pequeño animal nocturno se cruzaba en su camino, pero escapaba rápidamente al notar que Kyle avanzaba con decisión y pasos ligeros. No tardó demasiado en llegar hasta el pie de la montaña oscura. A decir verdad, fue recién ahora cuando comenzó a replantearse su decisión de hacer esto en plena noche. Parecía bastante irracional en este momento y hasta se preguntaba si le estaba sucediendo algo malo a su cerebro para tomar semejante decisión impulsiva. Llegar hasta aquí había sido lo fácil. Pero el ascenso de esta montaña, en plena noche, sería mucho más desafiante y arriesgado. Además, Kyle sabía que subir esta montaña podría tomarle más que solo unas pocas horas. Y su pico se encontraba totalmente nevado, lo cual significaba que las condiciones de ascenso seguramente serían bastante duras. ¿En qué demonios pensaba al venir hasta aquí en plena noche? Podría morir. Kyle se replanteaba la situación en su mente.
Había sido una decisión sumamente ilógica intentar subir semejante montaña por la noche, sin preparación alguna y sin el conocimiento de nadie, que pudiera ayudarlo en caso de sufrir algún percance. Él no era un ignorante en lo que a montañismo respecta. De hecho, había tenido varias experiencias sobre esto en sus vidas pasadas. Pero, a pesar de esto, estaba planeando subir a la montaña oscura ahora, y sin respetar ninguna de las reglas de oro que conocía sobre el montañismo. No tengo un itinerario de viaje, de hecho, ni siquiera conozco si existe algún sendero o camino que me permita ascender más fácilmente. Entonces, solo puedo abrirme camino a la fuerza. Tampoco tengo ropa y calzado acorde a una aventura como esta. No traigo más que una cantimplora de cuero, semillena con agua, y ninguna herramienta de orientación que pueda utilizar. Soy totalmente ignorante sobre el tiempo de ascenso aproximado y desconozco la peligrosidad de las criaturas que habitan en este lugar. Además, nadie sabe que estoy aquí, lo que significa que es imposible que reciba alguna clase de asistencia si me pierdo o me pasa algo tan común como doblarme un tobillo. ¿En qué demonios estaba pensando al venir hasta este lugar en plena noche invernal? Mierda. Ni siquiera estoy seguro de por qué estoy aquí. ¿Me estaré volviendo loco? Kyle estaba desconcertado y comenzó a pensar seriamente en que podría estar perdiendo la cordura. Tomar decisiones tan absurdas como esta, no era algo que estuviera acostumbrado a hacer. Por un momento, se sintió como si fuera la presa de un enorme pez rape, que le mostraba un objetivo seductor y atrayente, como el pico de la montaña oscura, mientras los colmillos asesinos se escondían detrás de esta luz a seguir. Pero, cuando estaba por darse la vuelta y regresar al campamento, el sentimiento de familiaridad y anhelo volvió a invadirlo. Aunque no entendía por qué, sabía que realmente debía subir esta montaña ahora. La razón de esto. No lo sabía, pero ya pensaría sobre el asunto luego de llegar a la cima. Una línea de pensamiento, extremadamente simple, lo invadió con fuerza. Y luego, continuó con su ascenso con firmeza y decisión. 9. Algún tiempo después, cerca de la cumbre de la montaña oscura, algunas voces se comunicaban velozmente en idioma ancestral. Lo estoy bombardeando constantemente con mi magia mental, la cual es amplificada gracias al dispositivo, y a pesar de esto, el sujeto logra resistir los impulsos durante momentos prolongados. Impensable y absurdo, tan solo es un niño, pero ya tiene semejante fuerza mental a su edad. ¡Qué monstruosidad! Proviniendo de ti, no sé cómo tomarme esto. Solo me parece curioso que justo tú puedas llamar monstruo a alguien más. De todas formas, es cierto que este humano supera con creces todas mis expectativas previas. Todavía no sabemos si realmente es un humano. Quizás otra cosa se oculta bajo su joven piel. Sin importar lo que sea, este niño podría superar al último Rugarja y lograr todas nuestras metas. Su potencial es enorme. Pero primero debe ser guiado. Así que no nos adelantemos. ¿Cuántos años han pasado desde el último candidato fiable? 100 o 200 años, quizás. Podría convertirse en otra decepción. Incluso si lo logra, todavía deberá enfrentar a su destino y tener éxito en donde todos los demás fallaron. Muy bien, todos guarden silencio. Él está llegando, así que pronto sabremos la verdad. 3. Kyle había tenido un ascenso mucho más fácil de lo que pensó originalmente, era casi como si la montaña lo ayudara a subir. Se tardó solo algunos minutos en encontrar un sendero bastante bien mantenido, que incluso parecía haber sido barrido desde hace poco tiempo, ya que tenía tan solo una pequeña capa de nieve acumulada sobre este. Además, el sendero era bastante directo y permitía un ascenso fácil. Y la luna llena, casualmente, alumbraba perfectamente en el lado de la montaña oscura, por el cual ascendía Kyle. Parecía que los astros se habían alineado para permitirle subir sin demoras. Pero él no pensaba demasiado sobre esto. De hecho, cada vez que su mente racionalizaba estas cosas y lo que estaba haciendo ahora, por alguna razón desconocida, no tardaba demasiado en olvidar el asunto y continuar enfocado en seguir subiendo. Como si su vida dependiera de esto. Varias horas habían pasado, y Sol amenazaba con comenzar a salir en cualquier momento, pero Kyle apenas estaba cansado, a pesar del enorme esfuerzo realizado. 7. Finalmente, llegó hasta la entrada de una pequeña cueva, a unos escasos 100 metros de la cima de la montaña.
Kyle ingresó a la misma, con la misma naturalidad que uno entra al baño de su casa. Shubo. Él utilizó una magia de fuego para alumbrar el lugar y una inscripción, en idioma ancestral, pudo verse con dificultad sobre una de las paredes de la cueva. La inscripción estaba explayada sobre una extraña estrella de 8 puntas, de aspecto peculiar, también conocida como estrella tartésica. Kyle se acercó a la estrella tartésica, con el objetivo de alumbrarla más y poder apreciarla mejor, pero, en ese momento, un brillo intenso lo cegó y todo a su alrededor pareció dar vuelas. De hecho, la sensación fue similar a la que sentía normalmente cuando utilizaba uno de los enlaces de teletransportación del pabellón de aprendices, en la Academia Celestine, pero todavía más intensa. Lo siguiente que supo fue que estaba en un gran salón, completamente repleto con gemas cristalinas de aspecto refinado, incrustadas en las paredes y el techo. Él ya conocía desde hace mucho tiempo a estas valiosas piedras y no tardó demasiado en reconocerlas. Son gemas de Beltrún, decenas de miles de estas, murmuró, totalmente encandilado ante semejante riqueza. Esto superaba con creces la cifra total que Joseph Morgani transportaba en su caravana. De hecho, había una diferencia abismal entre ambas cantidades y ni siquiera merecían ser comparadas. Joven, deberías sentirte afortunado, te hemos estado observando desde hace algún tiempo y has sido elegido para propagar nuestras enseñanzas y voluntades por todo el mundo. Dijo una voz, en idioma ancestral, que sonaba extremadamente antigua y profunda. Kyle, asustado, giró su cabeza velozmente, y dirigió su mirada hacia donde provenía la extraña voz que hablaba en latín. Su cerebro comenzó a funcionar velozmente, mientras intentaba resolver la situación. Tu mente ya era fácil de leer cuando estabas a una gran distancia. Pero ahora que estás en este recinto es como un libro abierto para nosotros, así que no te esfuerces demasiado en pensar cosas innecesarias. Pero, como muestra de consideración, dejaré de leer tu mente desde ahora. De todas formas, ya vi más que suficiente. Fue recién ahora cuando Kyle finalmente comprendió que todo lo que había hecho durante esta noche fue una completa locura. Algo que iba en contra su naturaleza, cuidadosa, fría y desconfiada, de siempre. Y, por culpa de su extraño descuido, ahora se encontraba solo, encerrado en algún lugar desconocido, y a total merced de alguna entidad desconocida que lo acechaba en este oscuro lugar. Se podría decir que su vida, ya no era su vida. Porque difícilmente dependería de él, el hecho de poder mantenerla desde ahora. Kyle se mantenía en silencio, intentando mantener la compostura, pero por dentro estaba sintiendo un inmenso terror. El miedo ante lo desconocido era el miedo más primordial de todos. Y él sabía que no podía morir ahora, no en esta vida. No otra vez. Incluso hasta le gustaba esta vida y este mundo. Pero ahora su vida estaba a merced total de otros. Su mente daba vueltas, buscando una solución, que le permitiera escapar. No te preocupes, es tu destino estar aquí. Y en este mundo, el destino lo es todo. O, al menos, esto es lo que he creído hasta este día tan particular. Kyle tragó saliva, al menos esta poderosa entidad le gustaba conversar. Durante los últimos milenios, muchos grandes talentos han pasado por la zona de influencia de la montaña oscura, algunos nos han interesado ligeramente, pero ninguno ha sido demasiado sorpresivo para mí. Pero esto cambió cuando tú llegaste, ya que, jamás he visto un caso similar al tuyo. Kyle intentó comprender de qué se trataba el monólogo de la oscura entidad, y viendo que parecía no tener malas intenciones por ahora, se atrevió a responder. ¿Estás diciéndome que te has interesado en mí debido a mi talento mágico? Kyle sabía que uno de los secretos más grandes e impactantes era que poseía un talento de color oscuro, según indicaba la gema de Beltrún. Y tan solo sus padres sabían sobre este asunto, que debía mantenerse en absoluto secreto para cuidar su seguridad, al menos hasta que fuera más poderoso. En parte, sí. Pero he visto muchos talentos mágicos como este en el pasado y todos me han decepcionado. Aunque tengas el máximo talento mágico existente, el talento no lo es todo. La voz ancestral respondió en un tono que demostraba que no pensaba demasiado sobre semejante cosa. Kyle no era tonto y, aunque no sabía cómo la entidad había podido determinar su talento mágico, sabía que sus secretos superficiales seguramente ya eran conocidos por la otra parte ahora.
¿Acaso mi fortaleza mental te parece excesiva para alguien de mi corta edad y por eso te has interesado en mi persona? Preguntó Kael, que entendía que esta era su segunda cualidad más destacada. En realidad, solo estaba siguiéndole la corriente a la entidad con esta charla y no estaba seguro de que lo que quería. Inicialmente sí, pero esto cambió cuando ingresaste a este recinto y tus secretos más profundos se expusieron. Ambos sabemos que tu edad corporal no es tan corta como tu edad real y, viéndolo así, tu fortaleza mental no parece ser tan especial realmente. Kael frunció el ceño hasta el máximo al escuchar esto. Este era un secreto que ni siquiera sus padres sabían. De hecho, era un secreto que jamás compartió con nadie en ninguna de sus múltiples reencarnaciones. Pero ahora esta entidad lo descubrió fácilmente. Realmente era como un libro abierto ahora. Y probablemente desde el momento que ingresó a este lugar, ya no podría ocultar nada. Con la piel pegajosa debido al sudor, y usando una voz algo temerosa, Kael preguntó: ¿te has sentido cautivado por mis anteriores vidas y el mundo del cual vengo? Podría decirse que eso te vuelve un poco especial. Pero conozco muchas dimensiones y mundos diferentes. Y, con respecto al secreto de tomar un cuerpo joven para cultivar un alma antigua, es una magia prohibida bastante primordial, que todos los que habitamos en este recinto conocemos. Kael estaba confundido y aterrado. Por empezar, había varias entidades que no podía notar aquí. Y, además, no comprendía qué vieron en él para ser atraído hasta este lugar tan intensamente. Pero de inmediato, creyó descubrir algo importante. La entidad parecía haber confundido sus reencarnaciones con algún tipo de magia antigua y esto probablemente indicaba que no había podido acceder a los recuerdos sobre el andrógino, o sobre su primer encuentro con aquella deidad suprema del pasado, que le permitió reencarnar tantas veces luego. En otras palabras, había un límite para la información que obtuvieron de él al entrar en este recinto. Entonces, no lo entiendo por qué se han fijado justo en mí. ¿Qué es lo que me vuelve tan especial para que me hayan traído hasta aquí a mí, entre tantos otros? Kael preguntó, con desconcierto. Las cosas más secretas e interesantes de su ser, no parecían ser demasiado importantes para la otra parte. Entonces, ¿por qué había sido guiado hasta este oscuro lugar? Se debe a eso que traes contigo. Eso es algo impresionante, avanzado e indestructible. Jamás habíamos visto una maldición tan poderosa como esta antes. Sin lugar a dudas, tú eres lo que teóricamente se conoce como un transgresor de destinos. Aunque, desde hoy, ya no será solo algo teórico. La voz antigua se explicó, con un ligero tono de sorpresa y admiración. 7. ¿Transgresor de destinos? ¿Maldición? No lo entiendo. Kael estaba confundido y no se molestó en ocultarlo. A ti te aflige una maldición tan poderosa que incluso te seguirá luego de la muerte, a donde sea que vayas y durante incontables veces. Esto es algo que no debería ser posible, pero este es exactamente tu caso. Quizás no lo hayas notado hasta ahora, pero tú probablemente eres la persona más maldita que existe en este mundo y esto es lo más destacable que hay en ti. Kael estaba totalmente pálido, ahora estaba maldito hasta tal punto y ni siquiera lo sabía. Demasiado extraño. Pensó, desconcertado y aterrado. Escucha atentamente. La maldición que te aflige es algo sorprendente y sumamente poderoso. Es algo que ni siquiera nosotros podemos remover, incluso estando dentro de este recinto sagrado. Pero, a pesar de que no logro percibir todas sus cualidades, puedo darte algunas certezas sobre la misma, y no todo es negativo. Explicó la entidad. Una maldición que no es totalmente negativa. El concepto de una maldición que también tenía cosas positivas, sonaba muy raro para Kael. El primer aspecto positivo es que la maldición es tan terrible que hasta incluso el destino le escapa. Esto significa que, a diferencia de todos los demás, no tienes un destino totalmente definido para tu vida. La voz antigua sonaba algo extasiada mientras explicaba, y continuó. Además, no es una maldición totalmente devastadora para la vida. Pero sí te afectará constantemente a ti y a los que te rodean. Kael volvió a fruncir el ceño, y preguntó con escepticismo. ¿Cómo es que no he notado tal cosa? ¿Y cómo podría afectar a los demás? Eso es porque no has puesto atención a los acontecimientos a tu alrededor en ninguna de tus distintas vidas.
Podría darte un sinfín de ejemplos, pero me enfocaré en explicarte algunas pistas recientes. Solo para que entiendas el punto. Empecemos por tus compañeros de equipo de la actualidad. Si no hubieras decidido aprender la magia de oscuridad, o si no le hubieras pedido a la niña humana, llamada Kendra, que transcriba los grimorios que obtuviste de la misma, ella no se hubiera envenenado su maná, al intentar aprender la magia de subclase veneno sin ayuda de nadie, ya que nunca hubiera cumplido las condiciones básicas para poder practicarla por su cuenta, al no conocer los detalles sobre la magia de subclase oscuridad. Por ende, jamás se hubiera vuelto loca en el proceso, y ahora sería una jovencita sana mentalmente todavía. Kyle escuchó con atención, pero no parecía totalmente convencido aún. Si no hubieras relevado al sujeto llamado Cedric, como líder de tu grupo, él podría haber mantenido mucho más controlado a ese torpe de Killian, y el niño al que llamas tullido estaría vivo ahora. Lo mismo habría pasado si no hubieras traído a las esferas del terror a este mundo, de hecho, ni siquiera hubiera habido una avalancha de nieve por empezar, si no hubieras inventado tal cosa. Estos son solo algunos pocos ejemplos de cómo tu destino maldito afecta a los demás sin que tú lo notes. Pero, te puedo asegurar de que has estado afectando negativamente a los destinos de muchas personas, desde el mismo día en que tomaste el libro Basic Magicae Juris Domestici de las manos de aquel domador de bestias de nombre Doyle. Y, por cierto, aunque no te enteraste porque eras muy pequeño cuando pasó y además no pudiste conectar los puntos sobre las distintas informaciones dispersas que recibiste en forma de murmullos de los habitantes de tu aldea, una terrible tragedia personal le sucedió luego a Doyle. Y fue a raíz de que le hiciste perder medio día de viaje en aquella ocasión, por robar su libro. Pero no tiene importancia lo que le sucedió exactamente ahora. El punto es que entiendas que tu existencia misma es algo terriblemente negativo para todos los que te rodean y para el propio mundo. Y, a pesar de haber muerto de formas horribles durante tantas vidas, tampoco has entendido que, tarde o temprano, el mundo se defenderá ante un transgresor de destinos como tú. Él estaba estático y pálido. Por alguna razón, le resultaba como algo fácil de aceptar la explicación de la entidad. Como si fuera lo más coherente del mundo esta explicación, e incluso hasta se sintió un poco tonto por no pensar antes en esta posibilidad. Abruptamente, comenzó a pensar con intensidad en decenas de hechos que sucedieron en sus vidas pasadas. Siempre creyó que todo se trataba de casualidades poco fortuitas, pero ahora que lo pensaba con otro punto de vista en su mente, se había dado cuenta de que las casualidades negativas que vivieron sus seres cercanos en el pasado no podrían haber sido tantas. Era demasiado exagerado y tendría que haber un límite para las probabilidades negativas de sus seres cercanos y de él mismo. Un límite imaginario que jamás se respetó en su caso, en ninguna de sus vidas. Maldición. Dejando de lado el pasado, en tan solo 8 años de esta vida ya he provocado indirectamente la muerte de un compañero, la locura de otra compañera y una terrible tragedia, de la que ni siquiera sabía algo, a quien me abrió las puertas para ingresar en el mundo de la magia, con un simple libro. Además, es probable que las personas afectadas por mi maldición sean muchos más que solo estas pocas. Incluso podría haber afectado a mis padres. Kyle se sintió abatido y con ganas de morir. Aunque no tengo una solución definitiva para la terrible maldición que te acontece, he visto los parámetros generales de la misma en tus recuerdos y conozco la forma en la que puedes mantenerla controlada. La entidad explicó con su profunda voz. Kyle ya no tenía dudas, y preguntó, ¿qué debo hacer? Por favor dímelo. Primero debes comprender el quid del asunto. La maldición que te afecta destruye a los destinos preestablecidos de los demás, a cambio de mantener sin definir el tuyo. Y cuando dejas de afectar a otros, tú mismo serás destruido también. Por esta razón, es que has muerto muy joven en las vidas donde has estado más estático, sin interaccionar demasiado con otros, en otras palabras, siendo alguien demasiado ocioso. Mientras que, en las vidas donde tomaste grandes riesgos y conociste muchas personas, contra todas las probabilidades, has llegado a envejecer durante más tiempo. Pero, a cambio, muchos han sufrido de un terrible destino final a causa de tu bienestar aparente.
En otras palabras, eres como un parásito de destinos, puede ser un poco complicado de entender para ti ahora, pero con el tiempo podrás captar la idea mejor y aprender a tomar las riendas de tu verdadero destino. Explicó la entidad, mientras tomaba la forma de una sombra que Kyle ya había visto en un sueño anteriormente, la primera vez que se sintió atraído por la montaña oscura. Solo que esta vez, la sombra era de un tamaño mucho menor y no había traído un devastador terremoto a su paso, ni nada parecido. Kyle se tomó varios minutos para meditar sobre las palabras de la entidad desconocida y pensar en las distintas cosas que vivió en su lejano pasado. Se había dado cuenta que la maldición que lo perseguía en todas sus vidas era realmente despiadada y que aquella deidad antigua, posiblemente solo había estado jugando con él hasta ahora. Con ojos inyectados en sangre y determinación en su voz, afirmó: haré lo que sea. Pero dime cómo puedo escapar de mi terrible condición. A partir de este momento, el joven conocido como Kyle Shan, recorrería un camino de retorno imposible y jamás volvería a ser el mismo que antes. Otra vez 8. Notas de Eiser. Este es el final del primer libro de la novela, espero que lo hayan disfrutado. Habrá un pequeño hiato de 43 años, pero pronto volveré con más capítulos. Ok, no, eso era broma. En tan solo unos días saldrá un nuevo capítulo, que será el primero de mi nuevo libro y una continuación directa a este. Entren a mi perfil para buscarlo. Les dejo link directo del nuevo libro. https://www.wattpad.com/miworks/222-72-60-50-libro-2-saga-deidades-arcanas. Me encantaría si pueden compartir conmigo sus teorías e hipótesis sobre la maldición de Kyle, y todo lo relacionado con este capítulo y lo que creen que pasará luego. Desde ya, les quiero adelantar que habrá un cambio temporal de varios años, entre el tiempo del Cap 33 y el 01 de mi nuevo libro, Transgrediendo al Destino. Mi séptima reencarnación completada y nuevo libro. Hola amigos, les traigo muchas novedades. Muchas de verdad, lo siento. XD, por empezar, debido a que hay personas interesadas en que firme un contrato con ellos para obtener los derechos de mis novelas, me vi obligado a trabajar muy duro ayer y hoy, por eso no subí un nuevo cap todavía. Para crear las nuevas tapas de mis obras, espero que les gusten las dos nuevas. Entre otras cosas más, y así separar mi obra en distintos libros. El nombre de la saga es Deidades Arcanas, cuyo primer libro es Mi Séptima Reencarnación, MSR, y el segundo es Transgrediendo al Destino, TAD. Actualmente el plan es que serán 3 libros en total, relacionados entre sí, sobre Kyle Shan, y un cuarto libro que será un spin-off en el mismo universo, pero con otro protagonista. La publicación de este segundo libro, TAD, seguirá siendo por Wattpad y todo irá similar a la del primero, MSR, un capítulo por semana los sábados por la noche y además se avisará cuando haya un capítulo plus, al reunir cierta cantidad de votos, como siempre al final del capítulo. El primer libro de mi obra, MSR, dejará de estar disponible en Wattpad muy pronto, entre 1 a 4 semanas como máximo, no depende de mí, así que si tienen amigos que quieran leerla por aquí, díganles que aprovechen ahora para que luego puedan empezar directamente con el segundo libro. No quiero mendigar cariño, pero entre ayer y hoy, dormí solo 4 hs, y trabajé más de 30 horas en total en diversos temas de los libros, como las nuevas portadas, en cuestiones relacionadas con los derechos de los mismos y otros asuntos más, y me esforcé bastante porque quería entregarles un capitán nuevo de la novela lo más pronto posible, algo les prometí al alcanzar los votos necesarios antes. Debido a todas estas circunstancias, el nuevo capítulo, Capitán 02 de Tado Capitán 35 de la saga Deidades Arcanas, según a quien se le pregunte, saldrá el día de mañana por la noche. Desde ya, muchas gracias por seguir mi obra. Les dejo link directo de la continuación de MSR. https://www.wattpad.com/story/22-27-26-05-01. Hasta el sábado amigos. Recuerden seguir el nuevo libro.